alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él es quien guarda la verdad para siempre. Por eso alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Jehová liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, Él levanta a los caídos. El Señor ama a los justos, por eso alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Reinará el Señor para siempre sobre ti, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Todos ahora. Alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Aleluya. Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes ricamente. Tengo entendido que la licencia que me dieron anoche está vigente hasta mañana, Dios mediante. Entonces, y convino muy bien que fuera así, porque anoche, a pesar de quitarme la chaqueta, pasé bastante calor de todas maneras, pero ayudó bastante el que no tuviera que tenerla puesta. Damos gracias al Señor por su misericordia. Las muchachas españolas, por lo menos las que están presentes aquí, me han sorprendido, porque me dijo Carmita que ninguna muchacha fue a buscar para ver el retrato del muchacho nuestro. Pero de todas maneras, bueno, como dice la gente allí en Miami, ellas son las que se lo pierden, ¿no? Le damos gracias a Dios por estar aquí.
Mi esposa y yo lo disfrutamos mucho. Cada vez que yo vengo a España lo disfruto mucho. Aquí, las varias veces que yo he venido, nunca me he sentido extranjero, siempre me he sentido en mi casa y aprecio mucho el poder venir. Ahora esta noche me siento un poquito más protegido porque anoche, después de la reunión, al haber mencionado que yo era hijo de asturianos, me encontré con un buen grupo de asturianos que me dijeron que eran de Asturias. Eso me permite sentirme un poquito más protegido, ¿no? Más seguro, para hablar con más confianza, sabiendo que tendré quien me defiende. Ustedes saben que, bueno, los cubanos que vienen a España siempre se sienten, me imagino, muy en casa. Cuba fue la última colonia que se independizó de España. Quiere decir que nosotros estuvimos bajo el gobierno español casi hasta el otro día. Cuba era, ¿no? Era el país más español de América Latina, porque tengo entendido que ahora tienen otra madre, ¿no? Así que las cosas son diferentes. Pero el país más español donde ustedes podían encontrar más elementos españoles. Una cosa interesante es que, claro, cuando vine aquí, pues les sorprendió a algunas personas. En Cuba, toda persona que fuera de España, nosotros le llamábamos gallegos. Con la excepción de que si era inteligente, entonces le llamábamos asturiano. Era la única diferencia, ¿sabes? Y para nosotros es un placer cada vez que venimos aquí a disfrutar de la vida de ustedes. Gracias al Señor. Me sugirieron que trajera algunas cintas de conferencias que yo hubiese dado en otros lugares y traje dos. Una es el mensaje que predicamos en el primer Congreso de Evangelismo celebrado en Bogotá hace 20 años. Aunque hace 20 años que eso ocurrió, el contenido es relevante. O sea, yo podría decir las mismas cosas esta noche. Y otro es una cinta que tiene 4 estudios sobre la oración del Padre Nuestro. Y me dijeron pues también que podía decírselo a ustedes. Antes de empezar, bueno, anoche parece que me porté bien con el tiempo y me dieron 5 minutos más para esta noche. Me dijeron que podía usar 5 minutos más. Yo, como no me he informado bien quién es el que manda aquí, uno me dijo ayer 45 y después me dijeron, no chicos, eso no es así, es así, puedes coger 5 minutos más. Y yo ni he averiguado si el que me dijo los 45 tiene la autoridad o la tiene el de los 50. Así que yo voy a usarlo de la manera en que más me conviene a mí, de las varias voces que me han dado. Debo hacer una explicación antes de que entremos en el tema, pero el tiempo ya lo ponemos aquí a contar. Debo hacerles una explicación. Varias personas me han dicho o me han hecho comentarios acerca de la predicación de anoche. Afortunadamente son personas que parece que agrupan diferentes niveles de aquí de la audiencia. De que la presentación era un poquito compleja, de que habían personas que, uno de ellos me dijo, llevo pocos días de cristiano y yo no entendí nada de lo que usted dijo anoche. Y habían otras 2 personas con él y me dijeron, nosotros también somos personas nuevas y no entendimos nada de lo que usted dijo y nos gustaría entender un poco. Otros me dijeron que si podría quizás modificar la manera de hacerlo. Déjenme decirles cuál es el problema. Siendo que esta es una audiencia muy variada y siendo que yo voy a estar muy poquito tiempo, no queda mucho remedio sino uno tener que sacrificar a un grupo para alcanzar a otro grupo. Claro, cuando uno es el pastor de una congregación es más fácil. Por ejemplo, donde yo soy pastor, hay una serie de domingos que yo tengo en mente cierta gente y hay otros domingos que tengo en mente otras personas. Hay unos domingos en que aburro a una gente para poder alcanzar a otra gente. Hay otros domingos en que congestiono a alguna gente para que no se me mueran los otros. Eso se puede hacer en una congregación. Inclusive, cuando el sermón de la mañana yo considero que es controversial o que pudiera ser complejo, nosotros nos reunimos por la noche para discutir el mensaje, para criticarlo. O sea, yo no tengo complejo de gurú
ni complejo de oráculo. Creo que la verdad se defiende sola. Y entonces no me gusta el dogmatismo, yo creo que es incompatible con la fe cristiana. El cerrarse en una esquina, como la fábula de los árboles en el Antiguo Testamento, escóndanse debajo de mí todos los árboles y si no que salga fuego y los queme a todos. Yo no comparto eso. Eso me es fácil allí porque yo estoy constantemente allí. Aquí yo no estoy constantemente, son poquitos días y he tenido que hacer una decisión de qué es lo que quiero conseguir. No estoy despreciando a nadie, no estoy subestimando a nadie, pero la intención mía ha sido el alcanzar cierto segmento con la esperanza de que ese segmento se va a encargar de interpretar al otro segmento las cosas. Aquí hay muchos pastores y todos ustedes vienen de congregaciones donde mi esperanza es que eso se interprete. Ahora, con relación a la situación de ustedes, como yo no la conozco totalmente, pero ojalá que no sea la situación que hay en muchos países, que eso ocurre siempre, y la tendencia de las iglesias en muchos países es a la de siempre mantener un nivel de cierta limitación para atender a cierto grupo. Y por eso pasan los años y la persona sigue en el mismo lugar, porque nunca se han preocupado por adelantarlo. Y siempre hay el temor y siempre hay la limitación de que tenemos personas nuevas y entonces se desatienden las otras personas. Y en algunos países, ojalá que este no sea el caso, inclusive los que son flacos en la fe son los que campean por su respeto. Siempre hay un temor a un grupo que no progresa. Ojalá que ese no sea el caso aquí. Pero fíjense, si una persona se dedica a escudriñar y a prepararse, se supone que después de cierto tiempo tenga ya los elementos para funcionar. Yo fui pastor de una señora hace muchos años en una congregación poquito compleja porque era pequeña, pero casi la mitad de la congregación tenía educación universitaria o la estaba adquiriendo y la otra mitad pues casi no tenía educación, casos de personas que no sabían ni leer ni escribir. Cuando yo me fui de allí, una señora con muy poca educación formal me dijo, cuando lo escuché la primera vez no lo entendí, pero me dispuse a entenderlo. Y yo sí, luego recordé que esa señora siempre andaba con un libro bajo el brazo. Y me dice, el problema que tengo ahora es distinto. Ahora, si me dan un poquito de agua con azúcar, ya lo resiento, ya quiero que me la den un poquito mejor. Yo creo que la obligación de la iglesia no es, y cuando uso arriba, abajo, no hay connotación despectiva en esto, pero no es bajar el nivel de arriba al de abajo, sino ayudar a que el de abajo llegue al nivel de arriba. Y cuando eso se hace, tantas personas que viajan, ustedes saben que dentro del mundo supuestamente cristiano hay muchos itinerantes que llegan con historias de todos colores y de todas clases. La mejor preservación para la doctrina de la iglesia es una iglesia bien informada, bien formada y bien educada. Y eso se puede hacer. Y hay base bíblica para eso. Pablo le recomendó a Timoteo que se ocupara en leer y le dijo que cuando fuera a encontrarse con él, que quería que fuera antes del invierno, le llevara el capote, los libros y principalmente los pergaminos. O sea, los pergaminos eran escrituras, pero la distinción entre libros y pergaminos allí da la idea de lo que él está diciendo. Él prefería pasar frío que quedarse sin sus lecturas. Y se puede hacer de una forma piadosa. Lo que realmente es malo es la educación sin Dios. Pero uno no tiene que escoger entre ser espiritual y ser ignorante. Uno puede ser espiritual y santo y estar bien informado. En algunos casos, pues, se me dice que es que hay pastores que me dicen que no tienen la facilidad, que no pudieron asistir a una facultad, a un seminario. Esa no es razón. Yo quedé huérfano a los 9 años
Y hasta que mi padre vivió, yo vivía en una situación muy acomodada, muy solvente. Yo asistía a la mejor escuela que había en esa ciudad. Pero 2 años después del morir, las cosas cambiaron totalmente y de una situación acomodada, yo tuve que dejar la escuela e irme a trabajar para ayudar a mantener a mi mamá y a mis hermanas. Y a los 13 años yo mantenía a mi mamá y a mis 2 hermanas. Y a los 11 años yo puse mi primer negocio. La escuela la interrumpí, pero me di cuenta de que en la escuela lo que se usan son libros. No vienen marcianos ni extraterrestres a decir las cosas. Y dije, si no la puedo tener formal con títulos, la voy a tener informal sin título, pero voy a saber, voy a aprender. Después pude empatar las cosas y finalmente pude asistir a la universidad. Pero cuando yo fui a la primera universidad, como estudiante, ya yo había asistido a universidades como conferencista. Yo había dado conferencias a facultades con profesores y con estudiantes, sin yo haberme sentado nunca como alumno. Porque ¿qué es lo que se utiliza para aprender? La biblioteca y los libros. Y cuando finalmente asistí a la universidad, a la primera de las universidades que yo asistí, en la Facultad de Filosofía, un profesor me dijo que le molestaba verme allí sentado, que él quería llevarme para que yo tomara unos exámenes y no tuviera que asistir a clases. Yo le dije que no, que yo quería tener la experiencia del salón de clase. Ojalá, a lo mejor todos los pastores aquí están doctorados en algo. Yo no estoy subestimando ni implicando nada, pero si hubieran casos donde el problema es la situación económica, donde el problema es otro, hermanos, se pueden conseguir libros, y si no se pueden comprar, se va a la biblioteca pública. El mundo es más complejo hoy que el mundo de las aldeas, y necesita que la iglesia se sitúe bien situada. Ahí está la explicación, y ojalá que no sea ofensiva para nadie. Entonces, yo he tenido que hacer esa decisión. Si estuviera muchos días aquí, lo haría diferente, pero tengo que hacerlo de esta manera, así que ustedes ayúdenme, interpreten a las demás personas y hagan lo posible. No hay en esto ningún elemento de desprecio ni de jactancia, sino sencillamente que ese es el caso, esa es la decisión que tuve que hacer. Vamos entonces, cerrado eso, que espero lo haya dicho de la manera más simple posible, a lo nos queda del mensaje de anoche, y esta noche con la ayuda de Dios lo concluimos. Estuvimos hablando, y de ahí es donde vamos a partir, de las varias categorías de la santidad. La santidad pura, que tiene que ver con Dios, la santidad cultista, que tiene que ver con la liturgia y a veces con los objetos de la liturgia, la santidad física, que tiene que ver con los lugares y con los objetos, y la santidad ética, que tiene que ver con el hombre. Y con esa es con la que partimos para el final de la presentación. La santidad ética es la santidad que se expresa a través de principios, a través de valores. Y cuando se habla de santidad cristiana, hablamos entonces de santidad de revelación. Dios es el que revela los valores y es santo el que internaliza esos valores. Es santo el que suscribe esos valores y esos valores vienen a ser parte de esa persona. Por eso es más categórico hablar de internalización que de suscribir. Cuando hablamos de internalización, hablamos de que la persona absorbe los valores, se nutre de ellos y esos valores se convierten en la persona y la persona viene a ser esos valores y esos valores vienen a ser la persona. Ustedes pueden encontrar una analogía en la socialización del ser humano. Todos los seres humanos nacen neutrales y es la internalización de los valores las que determina su identidad en el mundo. Cuando lleguemos al punto de la cultura, elaboraremos más eso. Esta santidad ética es santidad que Dios revela
Y el ser humano tiene entonces, cuando acepta a Cristo, que beber esos valores. Y la internalización de esos valores es la que produce al santo. Ahora, cuando hablamos de valores, es interesante que algunas personas suscriben los valores, pero no internalizan los valores. Para que produzca los efectos que Dios quiere, la santidad ética tiene que convertirse en santidad funcional. No es suficiente el suscribir o el confesar unas ideas. Esas ideas tienen que convertirse en la mecánica que determina el comportamiento de esa persona. En este sentido, santidad no es apariencia. En este sentido, santidad no es hacer o no hacer determinadas cosas. En este sentido, santidad no es tener una voz de claustro, una voz cavernosa que en algunos casos como que le crispa a uno los nervios. No es voz de misterio, es santidad que funciona, santidad funcional, para que no ocurra el caso de alguien que escribió lo siguiente. Decía esta persona que en el siglo de las bárbaras naciones, de las cruces colgaban los ladrones, pero hoy, en el siglo de las luces, del cuello de los ladrones cuelgan las cruces. No nos referimos a esa santidad expresada en símbolos religiosos. No nos referimos a la santidad que condena una práctica y secretamente la practica. No nos referimos a la santidad que dice estar en contra de cierto comportamiento y discretamente ese es su comportamiento. Nos referimos a santidad funcional, a santidad que no solamente se cree, pero se practica. Es decir, es vivir santamente. Cuando vamos a la Biblia nos dice que no debemos de amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Que si alguno ama al mundo, el tal es enemigo de Dios. El título de lo que estamos hablando es llamados a ser santos. Pero la pregunta de rigor que uno se hace cuando se dice que es llamados a ser santos es preguntarse ¿qué es ser santo? Y cuando la Biblia dice que los que aman al mundo son enemigos de Dios, la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué es lo que es el mundo? Y es fácil hablar de que uno tiene que renunciar al mundo. Donde viene el problema es en la definición de mundo. Donde viene el problema es en lo que la gente entiende como mundo. Y cada persona entonces se hace su librito. Y cada persona entonces hace una lista de lo que es malo y una lista de lo que es bueno. Y hace su propio mundo. Yo le he contado a algunos amigos que hace años, volando yo de San Juan a Nueva York, en la línea aérea que volamos, yo siempre vuelo en clase turista. Yo he volado un par de veces en primera por problemas que ha tenido la aerolínea. Y pues yo lo he aceptado, ¿no? Pero yo siempre vuelo en la clase más barata. Y yo llamo a varias líneas y averiguo y me lo sé todo. Vaya, cuando yo viajo de un país a otro, lo más barato es ir nadando. No hay nada más barato. Y a mí no me interesa quién va a pagar el pasaje. Porque como yo creo que quien me lo pague, no importa quién sea, es dinero del reino, yo debo de tratar de cuidarlo lo mejor posible. Es decir, yo no me aprovecho de que si la organización que va a pagar tiene plata, entonces yo me tiro por la calle del medio. A mí no me interesa la plata que tiene. Yo considero que es plata del reino. Entonces, en turista, a veces no le dan a uno ni la hora. Hay líneas que no dan ni la hora. Y en ese avión, yo no sé por qué razón, en las bandejitas pusieron un sándwich, un emparedado,
una manzanita y una botella de vino. Yo me sorprendí que la pusieran. Antes de tomar el avión con unas amistades, habíamos pasado por un lugar que en Puerto Rico llaman lechoneras, donde venden lechón asado y venden todas las entrañas del animal fritas y venden morcillas y venden chorizos y todas esas cosas. Me invitaron a comer. Gerardo, vamos a comer aquí. Y entonces comieron ellos todas las cosas y comieron morcillas. Me ofrecieron morcillas y yo le dije que yo no quería morcillas. No le expliqué por qué. Porque yo no tengo que explicar a la gente porque yo hago las cosas o no las hago. No era por razones religiosas, era por razones de higiene en el lugar donde estaba. Punto. Pero yo no tenía que explicárselo. Parece que ellos pensaron que eran razones religiosas. Me dijeron, no, qué bobo tú eres, no sabes lo que te estás perdiendo. ¿Qué? Coman ustedes todo lo que quieran. Pero cuando tomamos el avión, y yo sabía con quién andaba, el grupo con quien andaba, entonces yo los miré e hice, como dicen ellos, el aguaje de abrir la botella. Y cuando vieron, me dije, Gerardo, ¿qué tú vas a hacer con esa botella? Yo le dije, ¿qué ustedes asumen que yo voy a hacer si la estoy abriendo? Y me dice, pero tú no te puedes tomar eso. ¿Y por qué no? Dice, porque somos cristianos. Y los cristianos damos testimonio donde quiera que nos paramos. Y yo, usando una expresión muy de ellos, le dije, canto de sinvergüenza. Te has hartado de morcillas. Que es más controversial. Y yo no me he enojado. Y ahora que yo me voy a tomar este chispito, porque chispito en puertorriqueño, este chispito de vino, que tiene menos alcohol que 2 cucharadas de NyQuil que te tomas tú para la tos, te vas a ofender. Ahora, ¿para qué les traigo eso a colación? Para que ustedes vean que cuando hablamos de no amar las cosas del mundo, cada gente tiene su librito de qué es lo que es el mundo. Y para nosotros saber lo que es el mundo, tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque Dios es el que define el mundo. Lo que sucede es que cuando Dios define el mundo en su palabra, lo define, como ya hemos indicado, en un lenguaje que no es el nuestro, en una coyuntura histórica que no es la nuestra, en una cultura que no es la nuestra y usando imágenes que no son las nuestras. Por lo tanto, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer entonces es explorar el papel que la cultura juega en la expresión bíblica de la santidad. La primera cosa que tenemos que hacer, o no la primera, pero una de las cosas que tenemos que hacer, es explorar la educación del autor. El que escribe el documento, tenemos que tener en cuenta su educación. Por ejemplo, si ustedes van a un pasaje en Primera de Corintios, el capítulo 7 de Primera de Corintios, y ustedes buscan allí en ese capítulo 7, el versículo 1 dice, cuanto a las cosas de que me escribisteis, bien es al hombre no tocar mujer, mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga mujer y cada una tenga su marido. Si van al versículo 8 y 9, allí encuentran lo siguiente, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería si se quedaran como yo. Y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Para conservar la santidad, en este caso, o sea, para conservar la santidad en el nivel de la ética sexual, y la ética sexual está dentro de la ética de santidad. Pablo, para conservar la santidad del hombre en este nivel, ¿qué es lo que él dice que el hombre debe de hacer? Observen cómo lo pone. Quisiera que se quedaran como yo estoy. O sea, en la opinión de él, ese es un estado superior. Pero si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse.
En otras palabras, le está diciéndole a esta gente, a estos hombres, si ustedes quieren mantenerse santos y no tienen don de continencia, deben de casarse. Pablo pone aquí a los hombres a escoger entre qué cosas. Entre contraer matrimonio o perderse, no ser santo. ¿Es esa palabra de Dios? ¿Es esa opinión de Dios? Todas las opiniones de Dios son perfectas. Las opiniones de Dios no tienen fallas. En el momento en que uno encuentra que el argumento no se puede llevar hasta su última consecuencia, uno inmediatamente descubre que Dios no está hablando. En primer lugar, Pablo habla de don de continencia. No hay ninguna parte en la Biblia donde se hable de eso. Yo pienso que él debiera de haber dicho mejor continencia. Pero entonces él dice, si no tienen eso que yo tengo, cásense. En otras palabras, le está diciendo, para que ustedes se conserven santos, no les queda otro remedio que casarse. Eso no está de acuerdo a la biología divina. El sexo no es una fuerza incontrolable. Miren ustedes una falla. Si ese es el caso, y el hombre contrae matrimonio, y en su viaje de luna de miel tienen un accidente, y la mujer queda impedida, viva, pero en estado de coma o no puede funcionar, ¿cuál sería la excusa para el adulterio que el hombre tendría? Que no, vaya, él se casó, pero su esposa, y no se puede casar otra vez. Como ese hombre no se puede casar otra vez, porque sería adulterio. Y como ese hombre no puede satisfacer su urgencia sexual porque su mujer está en coma, ¿qué es lo que le pasaría al hombre? Dejaría de ser santo, sin él querer dejar de ser santo. Aquí lo que está funcionando es la educación de San Pablo, educación primitiva. O sea, San Pablo está presentando un criterio aquí que es prescientífico. Al hombre que Dios creó y a la mujer que Dios creó, el sexo está bajo el control de su propia voluntad. Y no hay tal cosa como urgencia sexual. Muchos muchachos y muchachas, para conservarse santos, han contraído matrimonios en circunstancias que no debieran de haberlas contraído. Y han sufrido, han traído hijos al mundo a sufrir, no han estado emocionalmente maduros para entrar en esa relación. Luego entonces, cuando uno va a la definición de mundo, uno tiene que plantearse, ¿quién habla aquí? ¿Habla Dios o habla la educación de este hombre? Y ustedes saben que Pablo tenía la candidez de reconocer que a veces hablaba Dios y a veces hablaba él. Que sí, que yo no estoy descubriendo un misterio, ni estoy torciendo las Sagradas Escrituras aquí. Pero este no puede ser un criterio divino, porque no se ajusta a la fisiología del ser que Dios creó. Y Dios tiene que conocerlo. Un hombre puede mantenerse casto, santo, sin tener que acudir a ninguna de las cosas de la depravación de este mundo, sin contraer matrimonio. Y para eso no necesita necesariamente una unción particular del Espíritu de Dios, sino sencillamente necesita saber quién es el que tiene la última palabra en su vida. La próxima cosa que uno tiene que atender es el papel que la cultura juega. Y claro, aquí está jugando un... ¿Qué papel juega eso en la expresión de la santidad? Tengamos una definición de cultura, y es muy difícil definirlo porque la gente no está de acuerdo con esto. En otra palabra, los antropólogos y los sociólogos, que son los que luchan con esto, no están de acuerdo. Hay un montón de definiciones. Vamos a tomar elementos principales.
la cultura usada en este sentido no es la educación de una persona. Por eso es falso o no es correcto decir de un hombre que no tiene cultura. Se puede decir que un hombre no tiene cultura si se usa la idea desde un punto de vista pedagógico, pero no si se usa desde un punto de vista antropológico. Todos los seres humanos tienen cultura. Cultura es aquella parte del ambiente que el hombre crea. En otras palabras, el conjunto de sus ideas, el conjunto de sus creencias, el conjunto de sus formas para trabajar, para dormir, para comer, para cazar, para criar los hijos. Todo eso que él produce, esa es su cultura. Y cuando hablamos de cultura, no podemos hablar de cultura sagrada, porque eso no existe. Algunos cristianos ingenuamente creen que la cultura judía es sagrada. La cultura judía y la cultura haitiana son la misma cosa. Dios usó a los judíos como pudo haber usado a cualquier otro pueblo. Él mismo lo dice, que Él no los escogió a ellos porque ellos tuviesen algo que otra gente no tuviera. Los escogió por un acto soberano, porque Él es Rey y Señor y Él puede escoger al que Él quiera. Desde un punto de vista de cultura, ninguna es superior. Una máxima, un axioma que hay en antropología es que las culturas son distintas, pero ninguna es superior la una de la otra. Por más que entonces España y Portugal, la misma cosa. Y dicho en cubano se diría de otra manera, pero no quiero arriesgarme. Entonces vamos a dejarlo así. Francia e Inglaterra, la misma cosa. Quiere decir que no hay nada de superioridad. Dios es acultural. Dios no tiene cultura en este sentido. Por lo tanto, cuando Dios habla, imaginen ustedes una línea invisible. Sobre la línea Dios y debajo de la línea el hombre. Cuando Dios habla, no tiene otro remedio que usar la cultura del hombre, porque no podría comunicarse de otra manera. Cuando yo voy entonces a leer, yo tengo que decidir entre la esencia y la forma del mensaje. Pero aquí tenemos un serio problema. Cada pueblo tiene una cosmovisión particular. Tiene una ventana por la que se asoma al mundo y lo interpreta. Eso es legítimo, porque no se podría funcionar de otra manera. El problema está en que todo lo que el hombre hace lo corrompe, lo pervierte, lo saca de balance. Y cuando la cosmovisión que es necesaria para poder funcionar se exagera, se adultera, se convierte entonces en etnocentrismo, que es el vicio de centrar al mundo en la ventana por la que uno lo mira y pensar que así es el mundo, constante y universal, y así es Dios. Y ese es un vicio del pensamiento, es un vicio de la cultura. Cuando uno va a escuchar a Dios, tiene que quitar la esencia de la forma para ser santo como Dios quiere que yo sea santo, y para no pretender ser santo como una cultura me impone que sea santo. Por eso cuando ustedes leen la Biblia tienen que trabajar con esas cosas. Vamos a poner algunos ejemplos rápidamente. Un ejemplo que para mí es clásico, que me gusta y que hace lo que yo quiero y que lo uso muchas veces, tiene que ver con la gente que vive en la ciudad de Miami. Y ustedes saben que en Cuba pues hay gente de todos colores. Entonces, en Miami hay cubanos de la raza negra. Y ustedes saben que en Estados Unidos hay una subcultura negra que tiene sus propios símbolos. Imaginen ustedes a un cubano que está, por ejemplo,
en la acera norte de una calle y a un negro americano en la acera sur. El cubano acaba de llegar y el negro norteamericano se entera de eso. ¿Qué es lo que sucede? Que el negro americano pone el brazo en esta forma y sonríe. Y el negro cubano le hace una mueca. Se enoja y dice, eso es si me agarras. Y el negro americano no entiende por qué el negro cubano funciona así. Pero pónganlo a la inversa. Es el negro cubano el que hace esto desde su acera. Y entonces el negro americano desde la suya pone el brazo igual y se sonríe. Y el cubano dice que ese negro está loco. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí? Cuando se pregunta qué es esto, desde un punto de vista de lógica, ¿esto es qué cosa? O desde un punto de vista, filosófico, desde un punto de vista, si quieren pónganlo desde un punto de vista matemático, ¿qué es esto? Pues es sencillamente un brazo en un ángulo de X cantidad de grados. Eso es lo que es eso. Ese es un símbolo, pero los símbolos son neutrales. La cultura les imprime el significado. En la cultura cubana, esto es un símbolo que su significación es agresiva. Esto en cubano lo que quiere decir es cuando te agarre te parto el cuello. Pero esto, en la subcultura negra de los Estados Unidos, el significado que tiene es de solidaridad. Cuando un negro pone su brazo de esa manera y saluda así a otro negro, eso se llama poder negro. Y lo que un negro le dice al otro es, estamos unidos contra la supremacía del blanco. Lo que ocurrió fue que el negro americano recibió al negro cubano y le dijo, por el color que tú tienes aquí vas a sufrir mucho, pero yo soy tu hermano de raza para ayudarte. Y el cubano creía que lo estaba amenazando. Cuando ustedes van a la Biblia, eso ocurre así. Por ejemplo, la Biblia habla de saludarse con ósculo santo, ¿cierto? Y yo voy a algunos países donde los hombres se besan. Y a veces se dan 2 besos. Y yo cuando tengo que andar por esos sitios, ando erizado. Porque los cubanos nada más besamos a las mujeres. Y si en una iglesia cubana la gente ve a los hombres besándose, dice que esa es una iglesia de homosexuales. Luego entonces, el ósculo santo de la Biblia, los cubanos lo convertimos en el apretón santo de manos. Pero beso, no. Ahora llega uno allí a insistir, la Biblia no dice apretón de manos, la Biblia dice beso santo. Mira chicos, la Biblia lo que dice es que tú te saludes santamente. Y el beso aquí, entre 2 machos, es lo más lejos de lo santo que tú puedas imaginar. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues yo no voy ahora a cambiar mi cultura, porque a los orientales se les ocurrió besarse. Porque yo ni soy oriental, ni nací en un país donde los hombres se besen. Entonces yo lo que hago es, en forma muy discreta para no ofender, zigzagueo, muchacho, y no me dejo agarrar ni con los guardias. Ahora, cuando son las mujeres, sí. Cuando son las mujeres yo pongo la cara, hermana, usted con toda libertad. Y uno de los lugares que me encanta es Francia, porque en Francia son 3, pa, pa y pa. Y yo, muchacho, contento ahí entre los franceses. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que estamos hablando? Ahora, ese es un ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia. Cuando los primeros misioneros católicos llegaron a China,
Cualquier persona familiarizada un poco con la cultura de la China clásica sabe un detalle. Cuando estos misioneros llegaron allá, ustedes que me imagino que seguro que han sido católicos, y a lo mejor algunos son católicos, ¿qué es lo que las vírgenes católicas, las santas católicas, no tienen? A menos que con los cambios que ha hecho el Concilio Vaticano ahora sea distinto. Pero en la santidad clásica católica, ¿qué es lo que sus santas no tienen? Zapatos. Fíjense, cuando los primeros misioneros católicos llegaron a China, en la cultura china clásica, lo más que una mujer cuida, o una de las cosas que más cuida, son sus pies. Y hay documentos, o sea, se conoce de mujeres chinas que ni aún de sus esposos se dejaban ver los pies desnudos. Otras partes del cuerpo sí. Pero las que eran sumamente conservadoras, sumamente puritanas, ni su esposo le veía los pies. Cuando llegaron los misioneros, con los símbolos de su santidad y de sus personas canonizadas, con pies desnudos, los chinos se escandalizaron. Lo que no supo el misionero fue que para expresar la piedad de esa santa, tenía que olvidarse de cómo la expresaban de donde él venía y pintarle unos zapatos a la imagen. Dios no tiene cultura y no expresa su santidad esencial o intrínseca ni con zapatos ni sin zapatos. Y uno tiene que hacer esa distinción. Por eso cuando entramos a la Biblia, la santidad se expresa a través de imágenes de la cultura. Y cuando ustedes leen, por ejemplo, del pelo, del velo, de la cabeza cubierta, de la cabeza descubierta, de las joyas, del cabello encrespado, no es que esas cosas per se sean malas o sean buenas. Tienen que ver con el uso que la cultura les da. Y lo que Dios condena no es la forma, sino la esencia. Pongamos un ejemplo que quizás sea más claro, más concreto. Cuando dice la Biblia que nosotros no podemos usar palabras sucias, la pregunta que uno se hace es, ¿quién define lo sucio? ¿Quién lo define? ¿Quién define lo que es una palabra sucia? Yo, por jugar con Carmita, cuando estábamos preparando el viaje, le dije, lo primero que voy a hacer es llevarte a una modista que te haga un traje. Y voy a estar esperando cuando después que ella te mida el frente, te vaya a medir la espalda. Para que use la palabra que usaron con un amigo que llegó aquí de Cuba, y el sastre le dijo, mírese que ahora le voy a medir, y yo como toda... pues usaron una palabra que como yo todavía no estoy seguro si cómo es la cosa bien, no la digo, pero que en Cuba es horrenda. Allá decimos la espalda, y yo de maldad la iba a llevar a un lugar nada más que para cuando le dijeran eso, verle los colores que le iban a salir a la cara. ¿Quién define lo que es una palabra sucia? ¿Cuál es el diccionario de Dios? ¿Qué es lo que Dios significa cuando dice ninguna palabra sucia? Ustedes saben que toda palabra estimula una imagen mental. Una palabra sucia es una palabra que la idea que estimula es sucia. Por lo tanto, cuando uno quiere hablar santamente, no usa palabras
que correspondan a una idea, a una imagen mental corrupta. El problema de algunos misioneros cuando van de un país a otro es llevarse la lista de palabras malas de su cultura. Y entonces poner a la gente a hacer esas cosas. Es decir, esto no se dice, esto no se dice, esto no... Bueno, eso no se dice en el lugar donde usted viene, pero aquí sí lo decimos. Lo que es importante es la esencia. Déjenme ponerles otro ejemplo. La Biblia dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Y la Biblia dice que nuestros padres tienen que proveer para nosotros. O sea, el amor de familia es central en la Biblia. ¿Cómo ustedes entienden eso en este caso? Hay ciertas culturas de pueblos nómadas, se mueven de un lugar a otro, en lugares que no son como España, que cogen un bus, un tren, un avión, sino que usualmente hacen sus recorridos a pie, lugares primitivos que todavía existen en este mundo del Señor. Cuando ellos viajan, como viaja el clan completo, cuando un anciano enferma, y se establece que no es que un resfriado que mañana está bien, sino que es una enfermedad ya, y que sus años, y que están en una región que tienen que abandonar porque el invierno se acerca, ellos tienen que ir para otra región cálida. ¿Qué es lo que hacen con el anciano enfermo? Lo ponen debajo de un árbol, lo sientan debajo de un árbol, le dan comida, le dan agua y se van. Si ellos le dijeran al ancianito que no lo van a dejar, el ancianito insistiría en que lo dejaran. ¿Por qué? Ustedes dicen cruel, brutal, no cristiano. No, ellos están cumpliendo el mandamiento de amar a la familia. El seguir con el ancianito en el mundo de ellos, yo no estoy diciendo que esté o no de acuerdo con eso, en el mundo de ellos, llevar al ancianito es someterlo a sufrimientos innecesarios. Y en el mundo de ellos, ese ancianito sería someter a su familia a la posible extinción. Si ustedes van como misioneros a ese grupo y obligan al clan a que cargue con el ancianito, ustedes están imponiéndole al anciano y a su familia que no se amen los unos a los otros y que rompan el mandamiento del Señor. Ahora, yo no estoy diciendo que acepten eso. Estoy diciendo que ustedes vean la diferencia de expresar amar. ¿Qué es lo que a Dios importa? La esencia de amar. Y en la Biblia lo importante es esa esencia que exprese esa santidad. Veamos ahora, establecido lo que es santo, y a grandes rasgos yo le voy a decir tres cosas que definen lo santo rápidamente, pero antes de eso vamos a un pasaje en Efesios capítulo 5. Y la intención, naturalmente, ustedes se dan cuenta de que es la provocación al estudio, a la investigación y al ir a la Biblia, que aquí no se puede hacer, pero que es el propósito. Observen cómo dice en el capítulo 5 de Efesios, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hemos hablado de casos aislados, donde la cultura interviene. Hay otros casos donde no interviene la cultura, que están claros en la Biblia. En la Biblia está clara la fornicación, la inmundicia, la avaricia, las torpes palabras, las necedades, las truanerías. Da listas, adulterio, robo, tantísimas cosas. En el versículo 6 se nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En la definición de los santos, ya en el siglo I, problema que entre otros lugares ocurre en Colosas y en Éfeso, trataron de combinar los dos niveles de la santidad.
y decir, o tratar de hacer dos niveles en la vida del santo, y decir que uno era santo en el culto, era santo en la adoración, pero que en la vida regular uno vivía como la otra gente. San Pablo dice, nadie os engañe con palabras necias. No se pueden vivir en los dos niveles. La mayoría de las cosas de la santidad están claras en el lenguaje de nosotros y en la cultura de nosotros en la Biblia. Yo les cité algunos casos, porque a lo mejor estoy fuera de foco, pero son casos que en la iglesia del mundo que yo conozco, son los casos que crean dificultades, que tienen que ver con la santidad legalista. Ahora, hay personas que tratan de establecer una doble vida, santidad dentro de la iglesia y vida no santa fuera. Y eso ocurre inclusive en líderes de la iglesia, que dentro de la iglesia hablan de una forma de vida y fuera de la iglesia tienen otra forma de vida. Lo santo es santo constante y no es santo en niveles, es imposible. Uno tiene que decidir ser santo o no ser santo. Cuando uno decide ser santo, en lugar de yo darles quizás virtudes aisladas, yo les voy a dar a ustedes 3 cosas que incluyen muchísimas de las cosas que yo debería decir si tuviera el tiempo. Número 1, la santidad no es selectiva. Uno no puede obsesionarse con un pecado y vivir de espalda a los otros pecados. En términos de la Biblia solo existe el pecado, no existen los pecados. No hay tal cosa como pecado de esto y pecado del otro. ¿Hay pecado o no hay pecado? La santidad no es selectiva. Entonces hay personas que no fornicarían, pero mienten. Y hay personas que no mentirían, pero roban. Y hay personas que condenan la fornicación, pero se emborrachan. La santidad no es selectiva. Todo lo que la Biblia define como santo es práctica de los cristianos, y todo lo que la Biblia define como no santo no es práctica de los cristianos. La santidad no puede ser selectiva. Número 2, lo santo tiene que ser auténtico. La santidad de teatro es cosa, y yo digo que no hay niveles, pero cuando usted lee en la Biblia, hay como palabras más fuertes que otras. Y si uno se atiene al Sermón del Monte, una de las cosas más horrorosas es la santidad de teatro, la santidad histriónica. Y cuando Cristo usó la palabra hipócritas para esta gente, la palabra hipócrita es la palabra que se usaba para los que participaban en el teatro. Y los expertos del idioma del Nuevo Testamento dicen que es la palabra más dura que hay en el Nuevo Testamento. Que la palabra más severa que Cristo usó es esa de hipócrita. Lo santo tiene que ser auténtico. Nosotros no tenemos que representar lo que no tenemos. Nosotros no tenemos que representar lo que realmente no vivimos. Esa santidad artificial, esa santidad que es geográfica, como la persona que dice, te quiero hacer un chiste, pero vamos a salir del santuario porque no me gusta en la casa de Dios hacer esos chistes. Es como si Dios viviera en la casa y no estuviera afuera. O sea, es una santidad del misterio del templo. No, lo santo es auténtico, legítimo, no es comedia, no es representar. Hay personas que cuando te hacen un chiste usan una voz y cuando te hablan de la Biblia usan otra voz. No, lo santo es lo natural, lo que tú eres, lo que soy yo, mi persona. No tengo que ponerme un uniforme de santo que me haga fuerza, que me haga presión, que me obligue a hacer lo que yo no soy. Lo santo
además es autónomo. Y con autónomo queremos decir que el que es santo se gobierna a sí mismo. Pablo dice que Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino el espíritu de fortaleza, de amor y de templanza. Y la palabra templanza tiene más de una posibilidad en la traducción. Y a mí me gusta usar otras alternativas. La palabra ahí, templanza, se puede traducir también por mente sana. Se puede traducir por autodominio. Y es interesante que la palabra es usada en la literatura griega clásica. Por ejemplo, es un término que se usa en la República de Platón y se usa en la Ética de Aristóteles. Y tiene que ver con esa capacidad de autonomía. Lo santo es autónomo. Los que son santos no tienen que vivir intimidados por nada ni por nadie. Cuando un santo peca, no es que el diablo lo empujó ni que lo tentó. Cuando un santo peca es porque él peca. El individuo cristiano no tiene que tener temor a ninguna situación, porque él es autónomo, él decide. Y no estamos hablando de una autonomía humana, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado ese espíritu. Lo santo es el depósito que Dios ha hecho en una persona, para no tener que estar siempre arriba de él. Hay personas que si no viajan con 2 diáconos se pierden. Hay personas que si no hacen, viven atemorizados. No, Dios hizo un depósito de su gracia y por eso es que somos santos. Porque Él nos hizo santos para vivir en un mundo corrupto, para asistir a una escuela corrupta, para trabajar en una fábrica corrupta, para trabajar en un banco corrupto, para intervenir en gestiones de este mundo corruptas sin corrompernos. Ahora, no estamos hablando de la asistencia a lo corrupto en el sentido de placer, sino de necesidad. Lo santo es autónomo, y ya sonó este timbrecito, y ya por eso yo termino. Lo santo es autónomo, quiere decir, usted y yo, Dios nos ha dado la gracia para que vivamos con la libertad gloriosa de los hijos de Dios, para que no se deje imponer nada del legalismo humano, ni se deje intimidar del mundo perdido. Lo santo es libre, lo santo es glorioso, lo santo es autónomo, lo santo no teme a nada. Yo asumo que vamos a tener un momento de oración, pero las personas que están constantemente con ustedes saben mejor cómo hacerlo que yo. Y para que se produzca en la espontaneidad de ustedes, pues yo me siento y ustedes hacen lo que ustedes creen que se hace y cómo se hace, para la gloria de Dios. Vamos a mirar al Señor con esa misma visión que Isaías pudo tener y que nos refleja en su libro. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos pueda reflejar esa santidad divina, esa esencia que hay en Dios, que pueda impartirla en cada uno de nosotros. Aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Podéis tomar asiento. Nuestro hermano Pedro Pablo va a compartir los anuncios.